No, olvídate. Estaba tomando té. Mirá. Sí. Tomate uno, tomate dos, Un tomate tecito tres. frío y bueno, Un este, helado. sí, de ahí me levanté a las 11 de nuevo. Llegué justo para poner el TN. Me agarré una bronca cuando rompió. Dije, nada, no miro más la clase 2 chao. Y empecé a hacer el almuerzo y retomé cuando La clase largó 3 que la estuvo clase linda, 2. que la ganó Todino. Sí, Muy buena largada de Todino. sí, sí, sí. Y viene el pibe del barrio, ¿eh? Sí, anda bien. Encima anda Sí, con estaba con una mano quebrada, no sé qué le sí, pasó, pero lastimada, anduvo muy sí, bien. Terminó sí. segundo. Segundo. Tercero Leonel Pernía, Ujú. que también anda muy bien, pero tiene un auto muy pesado. Así que automovilismo el fin de Sí, semana, lamentablemente, décimo terminó Sebastián Gómez en esa sí. categoría, piloto de Río Gallegos, que reacomodó los tantos con el estreno, o después del estreno de su Toyota Corolla en el que corre ahora. Fernando Tornó, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. Yo feliz, automovilismo no veo, Sí, pero sí vi fútbol, obviamente. escuchá. Mandale, mandale. Dale, dale. En este Salí de modo tanto están un verlo bien, montón de doctor. viejos, Sí. Yo ya publiqué de no sé cuántos estados. En ninguno aparece, porque yo en mi Facebook y la mayoría Sí. de mis amigos, sí, casi todos de River. Mm, Hoy ninguno, pongo un estado, a veces olvidate. aparece 48 comentando una cosa, la otra, que León, que no sé cuánto. Hoy se ve que se quedaron todos dormidos, Se no sé borraron. cuál es el tema, pero ningún gallinita aparece ahí Se callaron los muchachos. para hablar. Che, El negro Serrano, nada más, que le mando un saludo, nos estaba escuchando, decía, saludo para él. ¿cómo que jugadores de selección? ¿Qué tanto? Decía, Advíncula es jugador de la selección de Perú, sí, Cavani es jugador de la selección de Uruguay. sí. No, Chiquito a Romero fue modo jugador de la a selección de modo de Argentina. broma, como que para él no tienen el nivel que para muchos sí tienen. Pero La sí, figura de no, Boca. Así Advíncula que, fue el que tiró de Boca sí, la sí, Libertadores no, pasada. hay jugadores igual con futuro, como X Fernández, Blanco. Sí, Medina. Así que, bueno, muy bien Boca, felices. Me gané 2 vacíos. A Bien. los únicos dos que se animaron a venir a apostarme en Ah, la sí. previa, diciendo, pues, ¿qué apostás? A ver qué apostás. Así que Yo le mando pensé un que no saludo. habías Le apostado. mando un saludo a Manuel, el albañil, que Sí. me apostó, y a Flavio, mi entrenador, con él ya es una tradición, que hay clásico y apostamos sí o Sí, sí, está la apuesta hecha ya. hecha. Así que Asadito. asadito, corderito, cuando quieran. Lo tenemos bien ganado. Se lo ha ganado entonces, bueno, después de pagar. Pero las últimas tres eliminatorias Boca dejó fuera a River. Sí. Las últimas tres mano a mano. Mm. Y este fue el primer clásico en creo que 6 años con público de ambas parcialidades. Vi mucho eso de deseo de, vieron que el fútbol puede, que se puede tener visitantes. La realidad es que en el fútbol argentino no hay visitantes porque, por ejemplo, Boca no va a ceder plazas para que vaya a otro equipo teniendo una cancha en la que entran justo los de Boca. Sí, Ese es el No, problema. no es que- La infraestructura, ya no creo que sea la seguridad. No es que entran no, juntos, sino la que la en Boca ya seguridad. no No entran entran, los que tienen que claro. entrar, digamos. No, Claro, la seguridad igual la otra. Jorge. depende Por más allá sí, de, también. sí, ¿sabes por qué? No, que pueden convivir dos hinchadas, sí, pero en un campo neutral. Sí, pero los dos últimos hinchas del fútbol argentino que murieron Sí. en el fútbol argentino fueron a mano de la policía bonaerense, no fueron a mano de uno de Lanús y otro de Gimnasia de Esgrima La Plata. Y fue en campo, bueno, el de Lanús fue en el Estadio Único de La Plata y el de Gimnasia fue en la cancha de Gimnasia. Sí, pero Yo no, creo que no con dos hinchadas. con un, Claro, por eso no. con un O sea, ese buen- no era problema. con un buen operativo de seguridad se debería poder, digamos. Eh, Se debería, de ahí a que Sí. se pueda hacer otra cosa. sí, es un tema largo. Pero fue lindo. Sí. La cuestión es que fue lindo que estén las dos hinchadas. Bueno, sí. Los de Boca estuvieron bastante antes. Yo estuve mirando la previa de la 1 de la tarde más o menos y estaban desde bastante antes los de Boca. Y obviamente le cantaban Pozo de la Vega, los de River. Pero bueno, hoy festeja los de Boca. Esto es así, el fútbol da revancha. Nadie murió en ningún lugar, nadie murió en Madrid, más allá de que lo decreten. Bueno, sigue viva la historia y se sigue alimentando, en este caso con el triunfo del Club Atlético Boca Junior para alegría de Fernando, de Beto, de Sandro, nuestro productor, a quien le mandamos un abrazo y le agradecemos por su labor. Para tristeza, en este caso, el único de River, hay uno solo de River en la cooperativa, que es Tony. Así que, Llegó fuori de la Que Copa. tampoco, en esta que tampoco apareció desde ayer. ¿no? Se busca. Pero bueno, vayan a chequear que esté todo bien. Está en la redacción, por lo menos, así que no se hablará de fútbol, pero descompuesto, está dice. trabajando, está vivito y coleando. Está descompuesto. Sí, como no podría ser de otra manera. Esto es Arriba al Día y este es nuestro habitual desayuno de noticias.
Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, vamos con lo urgente porque Servicios Públicos, antes que te acerques a cualquier trámite, informó hace más o menos una hora que hoy no tendrá, o por el momento, atención al público porque tienen fallas en el servidor. Desde la empresa confirmaron esto de forma oficial e indicaron que en toda la provincia las sucursales no van a atender al público porque están sin sistema, ¿viste? El famoso... Sí, Estamos sin sistema, no anda nada, se sistema. cayó el sistema, cuando se cae no funciona nada. Tienen roto el servidor, básicamente. Así que informaron desde Servicios Públicos que por ahora, y hasta que lo puedan arreglar, estarán sin atención al público. Así que, por lo menos si estás en la ciudad o escuchando en el interior de la provincia, donde puedas hacer un trámite en Servicios Públicos, Justo iba a pagar. sepan que hoy no van a poder realizarlo, o por lo menos por el momento Servicios Públicos va a informar y nosotros también lo comunicaremos en el diario, en la radio y en redes cuando esto se haya solucionado. Esta también es de las últimas horas y tiene que ver con una búsqueda y un pedido de ayuda de una vecina de Río Gallegos que está pidiendo las cámaras de alrededores de la esquina de Santa Fe y Ameguino, donde una persona atropelló a su pareja que circulaba en bicicleta. Quien lo atropelló, sea hombre o mujer, circulaba a bordo de un Citroën blanco que pasó en rojo, que lo atropelló y que después se escapó. Se dio a la fuga haciendo abandono de persona. En este caso, la mujer que busca información se llama Antonella Gómez, y pidió que cualquier testigo o persona que pueda aportar filmaciones de lo ocurrido en Santa Fe y Ameguino, por favor lo haga porque atropellaron a su pareja que circulaba en bici, está afectada por lo que pasó, y la persona además que pasó en rojo, exceso de velocidad, y se lo llevó por delante, se dio a la fuga. Así que de ayer, los que tengan información o puedan aportar cámaras, va a ser esto muy bienvenido. La pueden buscar a esta mujer como Antonella Gómez, que también, bueno, ha publicado esto en grupos de denuncias en redes. Bueno, y de esto no tenemos novedades hasta el momento de que haya aparecido, ¿no? Porque el fin de semana empezaron a buscar en Río Gallegos a un joven que se ausentó de su casa desde el sábado. Se llama Leandro Iván Alvarado Capurro y tiene 15 años. Él se dirigía a un partido de fútbol en la cancha del Club Boca. Nunca llegó y nunca volvió. Así que hay mucha preocupación por lo que pueda estar pasando con este adolescente de 15 años. La denuncia está realizada por su madre, que contó que este joven salió de su casa en la mañana del sábado con destino al Club Atlético Boca Río Gallegos, donde había un encuentro deportivo, pero que nunca llegó al lugar y tampoco regresó. Así que la madre está sumamente angustiada y hay una búsqueda de este chico que, repetimos, se llama Leandro Iván Alvarado Capurro, tiene 15 años, mide aproximadamente 1,70 m, es de contextura delgada y cabello corto. Hay una foto en el diario Nuevo Día que les pedimos que vean y observen por si lo llegan a ver para
para poder aportar información. Si estás viendo el stream que estamos haciendo en vivo de Nuevo Día, vas a poder ver también el rostro de este chico que vestía zapatillas blancas de marca Nike, pantalón tipo jogging, babucha negro de Adidas y un buzo negro con capucha, además de una campera de club de Boca Juniors, ¿no? Así que, por favor, los que puedan aportar información, hay una familia desesperada por la desaparición de este joven hace ya 2 días. Así que es momento, bueno, hay una búsqueda importante de la policía también. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. En el mismo sentido de la noticia que te cuenta Fernando, yo te voy a contar respecto de la búsqueda de una vecina en Caleta Olivia. Se llama Tania Arce y justamente estaban buscando colaboración para dar con su paradero. La familia de esta mujer de 29 años de edad realizó la denuncia en la comisaría tercera de aquella localidad de Caleta Olivia, porque desde el sábado en horas de la tarde, desde las 5 de la tarde, no tienen más noticias de ella. Una mujer que, como te digo, tiene 29 años, 1,55 m de estatura, tez blanca, cabello castaño claro hasta debajo de los hombros y con textura física delgada. Ojos color marrón claro, tatuajes en el pecho y manos. Obviamente solicitan cualquier información para dar con su paradero y en caso de tener alguna información respecto de su ubicación, comunicarse con el 911, que funciona en toda la provincia y que es el reemplazo, recordamos siempre, del antiguo 101, que es donde vos podés aportar data para poder reubicar a esta mujer que falta de su casa en Caleta Olivia. En el fin de semana muchas de las novedades tienen que ver con el ámbito policial, y en este caso, tristemente, un fallecimiento que se dio en la zona norte de nuestra provincia. Te lo contaba Claudio Lobos hace un rato. La llamada Ruta Sin Fin, camino a Puerto Deseado, es el escenario justamente donde se propició un vuelco de un Citroën C3 Aircross, donde un joven de 22 años terminó falleciendo. Allí asistieron justamente efectivos policiales para auxiliar a las víctimas de este vuelco y también del cuartel de bomberos, aunque para justamente este joven de 22 años era tarde porque ya yacía justamente en el lugar del accidente. Y esto sucedió en un pub llamado Pueblo Chico, aunque no es el de nuestra ciudad, sino particularmente en Gobernador Gregores, donde se desarrolló una pelea en el baño justamente de este bar y pasadas las 3:30 de la mañana tomó conocimiento la policía de la provincia de Santa Cruz, y donde había habido una pelea justamente en el sector de los baños y finalmente terminó con el fallecimiento de un hombre. 41 años tenía este sujeto que fue atacado justamente por un hombre de 31 años de edad también de la misma localidad. Una vez conocido el suceso, empezó la búsqueda de este hombre del efector, del autor del ataque, el cual fue encontrado en otro bar nocturno y fue detenido, mientras que la víctima del ataque, el hombre de 41 años,
fue trasladado de urgencia hacia Río Gallegos, pero finalmente perdió la vida en dicho viaje, por lo que finalmente Criminalística tomó conocimiento o tomó intervención respecto del caso de sangre que sucedió el fin de semana en Gobernador Gregores. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Lucho lo hizo de nuevo. Estamos hablando de Luis Caputo. Tomó 27 millones del Banco Central para pagar deuda. A cambio de entrega de una letra del mismo valor nominal emitido por el Tesoro Nacional. En esto es experto. ¿Qué le vamos a hacer? El ministro de Economía dispuso la emisión por parte del Tesoro Nacional. Esto lo confirma como un timbero, ¿no? Exactamente, sabe toda la... Agarró los ahorros y lo pongo puso acá. ahí de bolín. Sí, falta la ruletita, ¿no? Sí, exacto. El ministro de Economía dispuso la emisión por parte del Tesoro Nacional de una letra intransferible por 27 mil millones de pesos que será entregada al Banco Central en un valor a la par. La medida se concretó a través de una publicación hoy en el boletín oficial de la Secretaría de Finanza y Hacienda. Entre los considerandos de por qué esta medida, se precisa que hoy opera el vencimiento del cuarto cupón de interés de letra del Tesoro Nacional intransferible en dólares, y esto para pagar deuda, entre ellas al Fondo Monetario Internacional. La cara de cemento armado con hierro del 12 pareciera tener, no, hierro del 20, Alberto Fernández. Olvidate. El profesor El universitario. profesor, ¿no? claro. Profesor. Profesor, todos juntos en defensa de las universidades públicas. Sale en un video con el cual Alberto Fernández convocó la marcha universitaria del día martes. ¿En Madrid? ¿En Madrid o no dónde? sé, en Puerta de, ¿cómo es que se llama? Puerta de Hierro, no, en Puerta- Puerta del Sol. En Puerta del Sol, eso. Puerta de Hierro también en Madrid, Sí, ¿no? ¿De dónde vivía de Perón? exactamente. Bueno, el expresidente utilizó fragmentos de actos durante su gestión y los lo puso en diferencia o en contraste con los discursos de Javier Milei en la presentación. Se encuentra en España hace varios meses y utilizó las redes sociales para sumarse a la movilización en favor de la educación y las universidades públicas. Como ya dijimos, recopiló imágenes donde se ven testimonios de autoridades, trabajadores, estudiantes que cuentan la situación que están viviendo las instituciones en peligro de cierre. Además, eligió fragmentos del actual presidente en contraposición de sus discursos. Pero no ¿Cuánta emitió... gente irá convocada por Alberto Fernández, ¿no? Que dirá, Sí. no, yo voy a marchar, ¿eh? Ahora Sí. que lo dice Alberto, voy a marchar. Exactamente. Nadie, ¿o No, no? no. O sea, va a marchar un montón de gente, sí, pero por motu propio, ¿no? No creo que Alberto convoque a... Sí. No, Y aparte- nadie. La cuestión además es que no hay que darle mucha trascendencia No, tampoco, ¿no? sí. Pero lo que estamos marcando, a fin de cuentas, es que Alberto Fernández es Hizo un presidente video. de un gobierno Sí. que tampoco apostó por la universidad No. pública. No, No. no llegó a hacer este recorte que está haciendo este gobierno, porque ya a tanto no iba a llegar. Pero hubo 2 últimos años, por lo menos los últimos 2, no recuerdo yo más, habrá que preguntarle a la gente del ámbito universitario, en los cuales hubo que pelear, hacer marchas, pelear entre comillas, ¿no? Luchar, hacer marchas, reclamos, hubo un montón de paros, porque este gobierno, el anterior, no les quería dar aumento a los docentes y a los no docentes universitarios. Ujú. No los trató bien y no puso en valor la universidad, entonces No. ahora que no se venga a ser el defensor de la universidad pública. Siendo Claro. docente universitario. Exacto, Alberto. siendo, sí, de la UBA. Sí, sí. Sí, sí. Que salió, yo me acuerdo los primeros días del mandato de este Perejil, que salió mostrándose en la universidad. ¿Se acuerdan Sí, cuando quedaba sentado daba en el clase?
Las filminas, hablaba de las filminas. nada, sí. Dicen que también en defensa de la UBA iba a salir Patricia Bullrich, pero cuando De le la otra. aclararon cuál era, Claro, dijo que no. Iba a salir en defensa de la uva con B corta. O B baja, como le dicen en algún lado. Y lo que sigue conmoviendo, más allá del dengue, es la circunstancia que preocupó, porque ahora parecía no preocuparle, la ciudad de Rosario. 3 nuevos homicidios el fin de semana en Rosario. Se produjeron algunos de ellos en lo que se denomina Gran Rosario o al sur de esta ciudad. Tiroteo, una persona que iba en bicicleta falleció. El domingo violento que tuvo la ciudad con 3 homicidios. Un hombre fue asesinado en la mañana del domingo en el pasaje España y 507 en la zona sur de la ciudad. 33 años, fue baleado en la cabeza, de acuerdo a lo que precisaba la policía. También el presunto tirador, desde una bicicleta, mira, que hacía que ni moto. Sí, ni moto. Por otro lado, otro hombre, víctima de asesinato en la zona de Cisnero y Moré, Felipe Moré. Su primo fue el encargado de llamar a las autoridades. Encontraron en el pasillo de su casa con una herida producida por un martillo. Y la última víctima fue identificado como Juan Zárate, de 49 años, de nacionalidad paraguaya. Los agentes del orden lo encontraron con un arma ensangrentada, también en un pasillo de una vivienda. Bueno, así que sigue la violencia. Dicen que por ahora estos 3 casos no están relacionados, pero sigue la violencia de nunca acabar en la ciudad de Rosario, la tercera en población que tiene la Argentina. Venga, Brian, vamos a ir rápidamente a la primera pausa. La referencia que me hace usted, sí, tiene que ver con Benjamín Amadeo, actor y cantante. Fue parte de Son Amores, Casi Ángeles, Quitapenas, como algunos de los éxitos de su carrera televisiva, pero también se reconvirtió en cantante o alimentó esa faceta, si se quiere, en el último tiempo. Así que vamos a escucharlo también en la jornada de hoy. En 1819 el Congreso de las Provincias Unidas promulga en Buenos Aires la primera constitución argentina, parte de un articulado que fue incorporado en la Carta Magna elaborada en 1826 y la Constitución Nacional sancionada en 1853. Nacía Vladimir Ilich Lenin, quien encabezó la Revolución Rusa de octubre de 1917. Nacía Jack Nicholson un día como hoy en 1937. Nacía Liliana Herrero también en Villa Guay, Entre Ríos, cantante argentina. Peter Frampton también en 1950. Un día como hoy, en 1985, iniciaba el juicio a las juntas militares por el decreto sancionado por Raúl Alfonsín número 158, a través del cual ordenaba procesar a las 3 juntas militares que dirigieron el país entre el 24 de marzo del 76 hasta la Guerra de Malvinas. Fallecía un día como hoy Richard Nixon. También Guillermo Castellanos en 2007, piloto de turismo carretera, en un accidente justamente en Comodoro, exactamente, al impactar su auto con el de Pedro Dandlen, que había quedado fuera de pista. Y se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra, cuando desde 1970 unos 20 millones de estadounidenses salieron a las calles para exigir la creación de una agencia medioambiental. Todas esas cuestiones
una jornada como hoy. Quédate, esto es Arriba al Día, recién arranca esta propuesta y hasta el mediodía te acompañaremos. Ahora suena Benjamín Amadeo con Los Auténticos Decadentes, esto es Las Flores. Si no hay tiempo para los errores, donde no aprendimos que perdida va la suerte de los corazones. Pero ¿qué voy a hacer? Todo lo que está mal siempre me puso en el camino de las mejores cosas. No me des amor antes que llore. Solo estoy buscando una salida. ¿Para qué volviste con las flores? Era todo lo que yo quería. No me des amor antes que llore. Solo pienso mal de mi destino. Yo también tenía otros planes hasta que cruzaste mi camino. ¿Para qué vivimos esta vida? ¿Cuánto vale todo lo que hicimos? Seguiré pensando todavía. Nada como el tiempo que nos dimos. Pero ¿qué voy a hacer? Todo lo que está mal siempre me puso en el camino de las mejores cosas. No me des amor antes que llore. Solo estoy buscando una salida. ¿Para qué volviste con las flores? Era todo lo que yo quería. No me des amor antes que llore. Solo pienso mal de mi destino. Yo también tenía otros planes hasta que cruzaste mi camino. Oh, 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 oh. Pero ¿qué voy a hacer? Todo lo que está mal siempre me puso en el camino de las mejores cosas. No me des amor antes que llore. Solo estoy buscando una salida. ¿Para qué volviste con las flores? Era todo lo que yo quería. No me des amor antes que llore. Solo pienso mal de mi destino. Yo también tenía otros planes hasta que cruzaste mi camino. Oh, 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 oh. La patria late en cada ritmo, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966-637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas.
También podés solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada Otoño 2024. Son las 10:15 de la mañana en todo el territorio de la República Argentina. Te recordamos que podés comunicarte con nosotros, con Radio Nuevo Día, al 1551 6051. Te recordamos que también estamos colaborando con la campaña solidaria con el merendero Mano de Ayuda, la campaña invernal. Así que si tenés campera, bufanda, cualquier ropa de abrigo, es bienvenida. Acá en Fañano 123 lo recibimos, y después se lo acercaremos a Cecilia y compañía, a todo el equipo del merendero. Y si no, si querés traer facturas o algo, también estamos acá en Fañano 123, Brian, así que no hay ningún problema. Desde aquí mañana estaremos obviamente cerca de lo que suceda también en el marco de la marcha universitaria, de la marcha en defensa de la educación pública universitaria, que tendrá lugar en todo el país mañana y que va a ser una nueva instancia donde además se agregarán muchos otros actores de la vida social, política y educativa también de nuestro país para manifestarse contra el gobierno o contra las medidas, en este caso, del gobierno de Javier Milei. En principio, para hablar o para dar continuidad a este tema, ya estamos en comunicación con Pablo Navas, quien es secretario de Ciencia y Tecnología de la UMPA y con quien justamente queremos charlar acerca de la situación que se dará mañana en la tarde en todo el país. Navas, buen día, ¿cómo le va? Héctor, Fernando y Julián saludándolo desde aquí, agradeciéndole por su tiempo y la posibilidad de charlar respecto de esta instancia determinante y tan importante a la que han tenido que apelar para poder exigir presupuesto universitario para poder desarrollarse. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan, chicos? Muchas Bien. gracias por el contacto, No, gracias a usted por el tiempo. En principio, preguntarle desde su consideración la importancia de la jornada de mañana ante un gobierno que ha, digamos, abierto muchos frentes distintos, ¿no? De discordia, si se quiere, o de aplicación de un ajuste que justamente ha hecho levantarse de su silla muchísimos, en este caso, ámbitos públicos, pero también ámbitos del trabajo. Ya ha habido varias marchas, ¿no? Lo vimos el 24 de enero, en diciembre pasado, en marzo también con dos consignas que, si bien tenían que ver con una efeméride particular, como el 8 de marzo y el 24 de marzo, en este caso vuelve a hacer salir a las calles a parte de la ciudadanía. Bueno, como señalas vos, el diagnóstico es efectivamente como lo señalás.
estamos en un escenario de una fuerte agresión del gobierno nacional hacia el sistema educativo, el sistema científico nacional, y en distintas instancias a lo largo de este año, tanto las universidades como el sistema científico se han manifestado a través de marchas, pero también en distintos foros y presentaciones donde se han congregado a la comunidad y a la comunidad universitaria, se ha ido advirtiendo la situación problemática que va a ir increyendo, por supuesto, a lo largo del año si se mantienen estas políticas, con lo cual esta instancia que vamos a vivir el día de mañana, que va a ser una manifestación masiva a nivel nacional, no es contra el gobierno, sino que son contra las políticas y están destinadas a que se revean las decisiones que se toman en este sentido. La situación no es particularmente crítica exclusivamente de la UMPA, sino que es todo el sistema universitario y científico nacional que está reflejando una gran preocupación y ya con acciones muy concretas que tienen que ver con decisiones de no avanzar o no garantizar funcionamientos edilicios, etcétera. Entonces, en ese escenario es que estamos invitando a la comunidad en general, entendiendo el valor profundo y la vocación que tiene la Universidad Pública Nacional de transformar las realidades de nuestros jóvenes, es que estamos convocando a esta marcha en defensa de la educación pública, por la actualización presupuestaria, por un fortalecimiento en los planes de infraestructura universitaria, también con la actualización de las becas Progresar y Manuel Belgrano, y obviamente la recomposición salarial. Todo es un conjunto de situaciones y de dimensiones que involucra a la universidad pública. Sí, la cuestión es también aclararle a la gente y a todo el ámbito universitario la situación que sigue siendo sumamente complicada a pesar de lo que vimos que está intentando hacer el gobierno, ¿no? Que con algunos anuncios intenta instalar la idea de, primero, que ellos ya solucionaron el tema, y después que con esta especie de segundo anuncio, las universidades no están en la crisis económica en la que en realidad siguen estando, ¿no? Bueno, eso es efectivo. Hay un tema comunicacional que es una decisión, por supuesto, política del gobierno de asumir una información a través de medios informativos o otras redes sociales, pero no son los canales formales sobre los cuales el gobierno debiera sentarse a trabajar con las universidades. El Consejo Interuniversitario Nacional se ha expresado en ese sentido con preocupación respecto a las formas y los mecanismos que ha tenido el gobierno en relación a las formas de comunicar los anuncios, y de hecho en relación al último anuncio del aumento del 70% para gastos de funcionamiento, que es una pequeñísima parte y que no involucra una mejora, sino es ir recuperando, por supuesto, mejor algo a nada, ¿no? Eso partamos de ahí. Ahora, no es suficiente para poder garantizar el funcionamiento del sistema. Insisto en esta idea, los canales de comunicación tienen que ser por las vías formales y a través de los intérpretes y responsables del sistema universitario y del gobierno. No nos sirve, o por lo menos no es efectivo si utilizamos las redes sociales o los medios informativos más afines. Nada más, esa perspectiva, sí. Le quería consultar el grado de afectación también que tiene a esto, a las investigaciones, a los docentes universitarios, a la UMPA, a las tareas de investigación, teniendo en cuenta lo que se había anunciado también para el CONICET, ¿no? Bueno, nosotros en relación al sistema científico y particularmente al desarrollo de las líneas de investigación en la UMPA, sí, nos impacta, por supuesto, de lleno, primero en relación a nuestros becarios y personal de CONICET. Hemos tenido despidos
de personal contratado, y eso es un problema de gravedad, pero también en el marco de la restricción presupuestaria y del presupuesto espejos del año pasado, lo que significa es que la UNPA subsidia a las actividades de investigación con los mismos fondos del año pasado, con lo cual al no tener actualización, eso impacta directamente en las tareas de campo, en las acciones de desarrollo, en la promoción de estudiantes a los proyectos de investigación. Tiene un impacto muy, muy grave, muy serio, que lo venimos manifestando en distintas actividades, pero bueno, obviamente mañana es también un espacio para poner en evidencia la defensa no solamente de la universidad pública, sino también de la ciencia. Navas, usted es doctor en historia, ¿no? Y yo quería consultarle una referencia justamente para que lo pueda entender también aquel que no dimensiona, ¿no?, la problemática y la trascendencia particularmente de la universidad pública en la vida. Y de la universidad pública, porque muchas veces pensamos en la UBA, ¿no? Pero en este caso la UNPA o la Red Federal de Universidades Públicas es la que da oportunidades, ¿no? La que ha dado la chance a muchos de poder ascender socialmente, a muchos hijos de laburantes de ser mi hijo, el famoso mi hijo el doctor, mi hijo el ingeniero, y hacer un repaso histórico respecto de cómo ha incidido la universidad pública en la vida y en el progreso, si es que ha llegado en algún momento a nuestro país de la sociedad, ¿no? No, eso es indudable, por eso hablo siempre de lo que impacta a la universidad pública en términos de transformación de realidades. Yo soy primera generación de estudiante universitario, y lo que ha significado para muchos jóvenes, particularmente de la provincia de Santa Cruz, las posibilidades no solamente del acceso a la universidad en materia profesional y de ascenso social, sino también de poder a través de la universidad pública acceder a becas CONICET o a ingresar a carrera CONICET. Son escenarios que hasta hace algunos años atrás, décadas atrás, eso no lo teníamos, y que es un proceso para el caso de Santa Cruz que cuesta mucho. No es lo mismo, y esto lo advertías muy bien, no es lo mismo la UBA u otra universidad de la región centro del país a la realidad nuestra. Hacer ciencia, elegir una carrera de grado o pregrado de la universidad es hacer también una apuesta soberana al desarrollo de nuestra provincia. Entonces, nosotros tenemos la obligación de estar en las calles defendiendo lo que con tanto esfuerzo durante muchos años nos costó sostener, que es la educación pública, gratuita, laica, científica. Entonces, desde ese lugar, con la plena convicción, estamos haciendo el llamado a nuestra comunidad para que pueda, a través de esta actividad puntual que va a desarrollarse mañana y otras sucesivas, pueda acercarse, pueda charlar con nosotros, pueda también identificar el valor material y simbólico que significa tener una universidad en la provincia. Así que por eso estamos con la convicción de estar en las calles donde tengamos que estar para defender nuestra universidad. Pablo Navas dialoga con nosotros, secretario de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Muchas gracias por su tiempo y obviamente extendemos la invitación mañana a las 17, ¿no? Por supuesto, mañana a las 17 horas se concentra en la Plaza Güemes, calle San Martín, altura el Boxing, y desde ahí marchamos hasta el mástil de la avenida San Martín y Kirchner. Así que los esperamos a todos y todas. Un abrazo grande, muchas gracias por su tiempo. Abrazo, chicos, muchas gracias. Gracias. Pablo Navas, como lo decía, secretario de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, charlando con nosotros a propósito de lo que mañana será otra instancia de careo entre parte de la sociedad
y el gobierno libertario, que en este caso ayer Caputo dijo que eran berrinches y en muchos casos dijeron que son curros o cajas lo Sí. que se está defendiendo. Ramiro Marra dijo que no es prioridad de la universidad, por lo menos para él o para su sector, que se debe dar mucha más importancia al nivel inicial y a la escuela que a la universidad. Sí. Un pensador muy importante de los últimos años, Ramiro Marra, ¿no? Palabra autorizada Además, de San Juango, ¿no? digamos, no puede asegurar el gobierno nacional ni Ramiro Marra que se le está quitando fondos a la universidad para fortalecer el sistema de educación inicial, ni los jardines, ni Sí. es una falacia eso. ¿A boca de quién habla Ramiro Jarre? Ramiro Jarre, voy a decir. Sí, Ramiro bueno, hay Marra. que decir que en este me parece que hay claramente una intención manifiesta, ¿no? De ir contra la educación pública de este gobierno. Ya lo anunciaba Milei en la campaña, ¿no? De Todo lo establecer público- voucher a la chilena, digamos. Todo lo público está mal. Tal cual. De dominio público es el trabajo de nuestra movilera, Karina Taverne, que hace un ratito nada más salió para la calle y ya nos cuenta las primeras malas nuevas en este caso, porque un accidente de tránsito en Avenida Gregores y allí se vieron involucrados 3 vehículos que Ahí chocaron justamente. Ahí se da el paso. Hay una rotonda, de hecho, Sí. te cuento. Pero mejor escuchamos y vemos a través del streaming también la tarea de nuestra compañera que nos trae la información de primera mano desde el móvil del Nuevo Día. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Amigos de Nuevo Día, bienvenidos a nuestro primer contacto en este día lunes. Y así amaneció la información. Les decimos a ustedes que nos siguen con la imagen, pero a aquellos que nos escuchan a través de la 100.9 Radio Nuevo Día, les decimos que así, ¿qué significa? Estamos mostrando las consecuencias de una colisión entre 2 rodados, un Volkswagen Gol y una Suram. Están en este momento ubicados en la esquina de Avenida Jujuy y Avenida Gregores. Llama la atención cómo han quedado los vehículos, porque ambos están a la par. Han quedado paralelos uno del otro, tanto la Suram colorada como el Volkswagen Gol de color gris, dominio LRD 117, y el otro vehículo de mayor tamaño, chapa patente KOB larga 909. Según la poca información con la que contamos, la colisión se dio aproximadamente a las 8 de la mañana de este lunes 22 de abril y ambas conductoras fueron trasladadas al hospital regional de aquí de la ciudad de Río Gallegos. Por supuesto, en Avenida Gregores, en la rotonda que da a la calle Richieri, como también a Avenida Jujuy, está vedado el paso de los vehículos por esta situación, por cómo han quedado, y además hay que determinar las lesiones de las conductoras, insisto, que estaban al mando de cada uno de estos vehículos, la Suram y el Gol respectivamente, que fueron llevadas al Hospital Regional de Río Gallegos. De un lado se puede ver que venía uno de los vehículos, al menos por el rastro que dejó, por Avenida Gregores, pero aparentemente no sé si los dos venían por el mismo lugar, no se sabe, pero de esta manera han terminado un auto a la par del otro. Bueno, así va a estar un tiempo
hasta que se determinen las lesiones de las conductoras. Decirles que el Gol no solamente tiene dañada su parte delantera, sino también el lateral izquierdo, donde fue rozado también por la Suram, además de restos de plásticos, de óptica y demás que han quedado esparcidos justo donde está la rotonda que da a Avenida Gregores, Jujuy de un lado y Riccieri del otro. La Suram tiene su frente destruido. Bueno, las ópticas totalmente fuera de lugar, también totalmente rotas. Y el golpe más fuerte, el Volkswagen Gol, lo tiene sobre la rueda delantera izquierda, que ha quedado en pésimas condiciones, también destruida, como así también parte de la óptica y la parte delantera de este vehículo Volkswagen Gol. Han quedado los dos autos a la par. Llama la atención la posición de los dos vehículos, que están ubicados en Jujuy y Avenida Gregores. Hay personal policial también a resguardo de este lugar en esta mañana muy fría, realmente muy fría, que tenemos en la ciudad de Río Gallegos. Ahí pasaba Karina Taverne, haciéndole frente a esta fresca mañana, con además una mala noticia para dos conductores. Jujuy y Avenida Gregores hay un cartel que dice ceda el paso, pero bueno, no sabemos en realidad, y no podía establecer a veces que la mecánica uno más o menos se da cuenta si venían por la misma senda o si tuvieron un encontronazo allí, pero en definitiva dos Volkswagen, un Surán y un Gol, han colisionado allí en esta esquina. Vamos a escuchar el blues de la libertad, justamente, en la mañana de hoy, en Deborah Dixon, la negra, junto a los fundamentalistas del aire acondicionado, cantan este éxito de Los Redondos. Mi amor, la libertad es fiebre, es oración, fastidio y buena suerte, que está invitando a zozobrar. Nuestra vulgaridad sos igual, siempre igual, todo lo mismo. Mi amor, la libertad no es fantástica, no es tormenta mental que da el prestigio loco. Es mar gruesa y oscuridad, y el chasquido te quiere proteger. Este grito que no me grito.
La libertad es fanática. Ha visto tanto hermano muerto, tanto amigo enloquecido. Soportar. Siempre igual, todo igual. Gracias, Indio. Te amo. Muchas gracias. Es él. Todo es él. Este otoño 2024, rockea con potencia en el inicio del día. La música que nos une, el rock que nos define. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Argentina, cuna del rock nacional. Esto es Arriba al Día y continuamos en el 100.9 del dial en Radio Nuevo Día acompañándote. Te recordamos que podés escribirnos al 1551 6051 1551 6051 y nos haces saber que estás ahí acompañándonos, comenzando la semana con nosotros, de la mano de los mates de Nica que se fue a renovarlo, por ejemplo. Y te cuento y te invito también al mismo tiempo a formar parte de los clasificados de Nuevo Día, porque si ingresás en el diario nuevodía.com.ar vas a encontrar un apartado que dice clasificados Nuevo Día y vas allí a esa pestaña
y te redirecciona a nuestra página web, que justamente es exclusiva, clasificadosnuevodía.com.ar. Allí podés ofrecer tus servicios, podés contarnos tu emprendimiento para profesionales, por ejemplo, también contadores, abogados, nutricionistas, dermatólogos, odontopediatras, entre tantísimas otras cosas. ¿Qué más? Si tenés un alquiler, lo querés promocionar, podés hacerlo. Si tenés un proyecto de tarot, por ejemplo, lo podés promocionar allí. Todo por una módica suma, pero para ello te tenés que comunicar con nuestro departamento de ventas o también a través de nuestras redes sociales. El departamento de ventas, donde ya están trabajando María y NASA, su contacto es el 2966 27 57 33 27 57 33 y podés hablar con María o con NASA y ellas te van a contar bien la propuesta. Hace un ratito, por ejemplo, nos escribieron y ya la redireccionamos con nuestras compañeras. Si haces electricidad, gas, cloacas, plomería, también podés promocionarlo todo allí. Por lo que sale una docena de facturas, estás en Clasificados Nuevo Día. Así que 15 27 57 33 para sumarte a nuestra guía. Si estás vendiendo tu auto y no le encontrás manera de promocionar, también lo podés poner ahí. Lo que quieras, lo que desees promocionar, lo vas a ver allí en nuestra página web, justamente dedicada a los clasificados. Los audios de la mañana vamos a repasar mientras continuamos acompañándote en el nacimiento de esta jornada de lunes y de esta semana. En principio, a propósito de lo que sucedió ayer, de la algarabía bostera, habló su presidente y uno de los máximos ídolos de la historia del Xeneize, Juan Román Riquelme. Brevemente le dejó un palito al pasar al periodismo, como no podía ser de otra manera. Parte del juego, ¿no? Es parte del juego. Es parte del juego porque creo que ustedes también vieron lo mismo. Toda la semana a ver si Martín, quien le tengo cariño, fue compañero mío, va por el tercer triunfo consecutivo, pero bueno, mirabas que decían Boca a ver si logra la tercera eliminatoria consecutiva. Eso no lo dijeron. Mañana lo van a decir. Es parte del... Ahí estaba Juan Román Riquelme. Ayer vi una entrevista completa que le hicieron en ESPN. Le pregunta, Román, ¿qué te parece el clima soleado? Y contesta lo que quiere. Román, ¿te gusta el mate? Y contesta lo que quiere. De hecho, terminó contestándole lo que quería a Gustavo López, el periodista. Que lo de Riquelme a veces da una lástima, porque sabe tanto de fútbol, pero siempre está tan amargado, siempre está como a la defensiva, queriendo contestar o dejar mal a alguien, o cuestionando a alguien. Debería ser una persona un poquito, no digo más alegre, porque es su personalidad, pero estar menos hacia la defensiva o menos tan amargado y hablar un poco más alegremente de fútbol. Ayer era, este momento era una oportunidad linda para hablar de fútbol y termina con este tipo de declaraciones que parece que vive enojado, ¿no? O los periodistas están viendo quién le pregunta a qué periodista para ver cómo le puede responder. Su historia con el periodismo siempre fue distante, ¿no? Nunca fue muy amigo. Mal no le ha ido, ¿no? Porque es presidente de Boca. Yo tengo un amigo, un compañero de la facultad, Leandro Ulloa, que es periodista deportivo, él también, enfermo de Riquelme. ¿Qué hizo él? Hizo un documental que dura 2 horas y media, que se llama Román por Román, y a sabienda, digamos, de que a Riquelme no, o pretendía no interpretarlo, agarró y tomó todas las declaraciones de la vida de Riquelme y trató de definirlo a él por él mismo. Lo recomiendo, está en YouTube, me parece, el documental. Más allá de eso, estaba enojado. Lo dijo varias veces ayer, que no hicieron hincapié en ningún momento de que Boca había eliminado o que iba por la tercera eliminación de su clásico rival en lo que va de esta gestión. Más audios de la mañana también para seguir repasando. Yo me voy a la semana pasada, al cierre de la semana pasada, particularmente el viernes, donde el presidente de la Nación, que hoy, después de las 21, va a estar hablando en cadena nacional celebrando su superávit fiscal y reconfirmando el ajuste. El presidente
el mayor rector del Estado, el que debería bregar porque todo esté en blanco y en regla y bajo la legalidad de los actos, señaló que el que fuga guita, el que la tiene en negro, el que no la declara, es un héroe. Del viernes pasado. El viernes fue exactamente en el foro económico de Yao Yao, en Bariloche. Uno de los grandes problemas de la economía argentina es la gran incidencia de la informalidad, pese a lo cual Milei la alimenta. Por lo tanto, digo, el problema central es el déficit fiscal. Entonces, por ejemplo, no sé, ustedes tienen déficit fiscal, lo financian con emisión monetaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En algún momento se le deteriora, o sea, entonces sostienen el tipo de cambio, ¿no? Entonces tratan de anclar con el tipo de cambio. Cuando ustedes hacen eso, ¿qué les pasa? Pierden reservas. Entonces aparece la ley penal cambiaria, ¿para qué? Para que ustedes no puedan comprar dólares. Digo, en lugar de arreglar la causa, que es el déficit fiscal, como los políticos no quieren tocar la de ellos, ayer quedó bien claro eso, que la de ellos no se toca, Macri diría, la mía está. Ayer fue un claro ejemplo, la mía está. Por suerte los argentinos están reaccionando. Entonces, en ese contexto, ustedes se encuentran con esa situación. O por ejemplo, financian el déficit con emisión monetaria, generan deuda. Emisión monetaria, generan inflación. Entonces empieza a haber inflación. ¿Qué hacen? Controles de precios. Ejemplo, la ley de góndola. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes controlan precios? Aparece el desabastecimiento. Entonces, ¿cómo contesta la política? Con la ley de desabastecimiento. Es decir, se le van los dólares, entonces ponen controles de capitales. Y entonces el que fuga, digamos, o sea, es un delincuente. Es un héroe. El que fuga es un héroe. Digo, logró escaparse de la garra del Estado. No, ustedes se ríen, pero digo, yo lo veo así. Digo, o sea, digo, ¿qué le recomendarías a tu cliente? Digo, yo ahora me pongo el traje de economista. Digo, compra dólares. Yo digo, bueno, digo, eso después se figura como fuga. Y la verdad es que si lo compran en negro, mejor. Porque así no tiene que pagar un montón de impuestos estúpidos que hay. Digo, ¿todo para qué? Para financiar a los que se levantan la manito para hacer de querusa. Digamos, para financiar a esos inútiles. No es un estandapero, es el presidente de la nación. Quizá la queja permanente en nuestra Argentina es los impuestos. La realidad es que, por ejemplo, tomando la cita inmediata de la nota anterior, los impuestos sirven, por ejemplo, para financiar la educación pública, No, pero las ahora, políticas ahí voy a públicas. insistir. Hay un exceso de impuestos en Argentina que es tremendo. Exceso. Una cosa son los impuestos, otra cosa son los excesos. Acá pagan impuestos por cualquier cosa. Los autos, gran parte de su valor, todo impuesto. Sí. Entonces, Los gravamen ojo con los y- impuestos porque pagan un montón de cosas, pero cuando hay exceso, como hay en Argentina, como en ningún otro país del mundo, es perjudicial. Bueno, él Yo creo habló que ahí, de- en tal caso, poniéndole una ficha mínima a Milei y esperando a ver qué hace respecto de eso, lo que creo que entiende decir es que recibió un país donde hay un exceso de cobro de impuestos. Bueno, el Veremos impuesto qué tanto se ocupa fundamental- él, pero veremos cuánto se ocupa de él de ir sacando esos impuestos, porque si no, si es presidente y se va a quejar hasta que se vaya sin sacarlos o sin disminuirlos, no va a servir de nada. Hay dos impuestos fundamentales que se habían derogado, y esto sin defender a nadie en particular, pero el IVA y el impuesto a las ganancias, uno lo restituyó, otro lo quiere restituir, Milei. Entonces es falaz lo que dice. Es falaz lo que dice este hombre, porque no está yendo, él dijo, citándolo a él mismo, a Javier Milei, si aplico un impuesto, me corto un brazo, ya lo hizo y tiene los dos brazos, de hecho Sí, lo lo estaban del viendo impuesto a las ganancias es su primer pelotazo en contra, que básicamente. Y el IVA también. Sí, El claramente, IVA es eso ya 21%. más está decirlo. Entonces, es esto, ¿no? Podés hablar un montón de cosas, pero si no haces nada para quitar lo que estás criticando de lo que recibiste o lo volvés a instalar, de nada sirve cualquier tipo de... No tengo precisión de si son muchos o pocos respecto de otros países los impuestos. Lo que sí Son muchos. entiendo es que en muchos casos hay un déficit en la retribución
de por qué se paga ese impuesto y la devolución que el Estado le hace en materia de salud, de educación y demás. Si funcionara todo bien, es correcto que se paguen impuestos. En los países más desarrollados del mundo no se pagan menos impuestos, se pagan quizá más impuestos, pero los servicios y la retribución que el Estado le hace a la ciudadanía es efectiva. Son gratuitos. Está bien. Hay que dimensionar qué países, ¿no? Países de primer orden, ¿no? Primer mundo, Dinamarca, donde los Noruega, impuestos se pagan también, porque acá se dice, no, acá hay una gran cantidad de impuestos, bla, 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 pero Galperín es uno de los principales evasores y uno de los más beneficiados con el sistema son altos argentino. Los impuestos en países nórdicos son muy altos, pero vos sabés que tenés todo gratis, tenés la educación gratuita y el sistema de salud te atienden totalmente gratuito. Por ejemplo, no recuerdo, ya hace 2 años atrás salió una noticia donde mencionaban que, por ejemplo, comprar un auto 0 kilómetros en Argentina, a diferencia de países, diferencia de otros países de la región, de acá de Mercosur, ¿no? Tenían gravámenes de casi un 60%, chicos. Era más caro comprar. Es más caro puro impuestos. Los impuestos que el auto en sí. Por eso lo decía que hay que trabajar, voy a ir muy al detalle eso. Bueno, hoy Milei a las 22, o se va a emitir hoy a las 22 se corrió una hora. Ayer era a las 21. Sí, hasta ahora parece que es a las 22. Y él dijo, y les voy avisando que el día, hoy a las 21 de terraza, hoy es 22, van a emitir esta cadena nacional de Milei, donde él se va a jactar de en 3 meses haber logrado obtener superávit financiero. Pero bueno, el resultado a costa de cuántas cosas, ¿no? Sí. Hasta ahora. Defendiendo no su política, ¿no? Diciendo, estos son los números positivos, por eso seguiremos en esta senda. Último audio que tenemos de la mañana para citar, Lilita Carrió, hablando justamente del presidente. En cambio, Roswell no, dice, el Estado es una asociación criminal, ya hace desaparecer todo. Lo que pasa es que el anarcocapitalismo no puede resolver el tránsito de un sistema constitucional a un sistema sin Estado, es decir, sin Constitución. Bueno, pasó con las prepagas. No, es que él va por la derogación de la Constitución. Porque si vos sos anarcocapitalista, vos no tenés que tener Estado. Es decir, previamente tenés que tener el apoyo popular para cambiar la Constitución y para derogarla. Esa es la lucha cultural. ¿Vos crees que Milei va por ese objetivo? Esa es utopía. Está bien, pero es... Bueno, esto es lo que dice Roswell. Está bien, pero es utopía. Después, pero después hay que ejecutar esa utopía. En su metodología, Roswell dice tenés que ir por atropellada. Y el fin justifica los medios. O sea, vos podés hacer lo que quieras, vos podés pactar con corruptos, podés sobornar, porque el medio es cualquiera, con tal de llegar a tu objetivo, que es ir contra el Estado. La confirmación, ¿no? Es una interpretación lo que está haciendo, un análisis, parte de un análisis, lo que hace Elisa Carrió, la principal referente de la coalición cívica ARI, respecto de el trasfondo filosófico e ideológico, si se quiere, de Javier Milei, el presidente. Antes de ir a la pausa, vamos a citar a Karina, que está por aquí cerquita, en Avenida San Martín, fuera del municipio. Presentaron, esta es una buena, nuevos camiones recolectores, así que la escuchamos a nuestra compañera desde el móvil de Nuevo Día. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Gente de Nuevo Día, bienvenidos a otro contacto con el móvil. Estamos caminando sobre el bulevar de la avenida San Martín, frente al Palacio Municipal, porque se ha presentado esta mañana una nueva adquisición. Se trata de 14 más o menos, estamos viendo contenedores que han sido dispuestos, como les decíamos, sobre Avenida San Martín, en la mano que da justamente al ingreso a el Palacio Municipal, donde el intendente también temprano a la mañana presentó además
2 nuevos camiones Iveco, camiones para la recolección de residuos. Están correspondientemente ploteados y están también ubicados frente al Palacio Municipal, motivo por el cual no se puede circular sobre esa mano de Avenida San Martín, la que pasa, como decíamos, frente a la catedral y también a la Municipalidad de Río Gallegos, pero la mano del frente de San Martín que va hacia la calle Don Bosco y Avenida Kirchner sí está habilitada. Bien, les decíamos, se trata de 2 camiones recolectores Iveco, la Muni donde estás vos, es lo que indica en el ploteo. Son unidades 0 kilómetro, por lo que podemos observar. Una de ellas incluso tiene colocado y levantado uno de los contenedores que está siendo presentado además por el municipio de Río Gallegos, como para que los vecinos puedan apreciar de qué manera van a funcionar. Ahí mirábamos y escuchábamos también a Karina Taberna, nuestra compañera, que nos trae estas buenas nuevas. Son 2 camiones, es cierto. Quizá el municipio necesita alguna más, o la comunidad, en realidad la ciudad necesita algunos más, seguramente, como dice David. Necesita como 10 camiones más, por lo menos, para un buen servicio de recolección. Bueno, en principio han sido presentados estos 2 con algunos contenedores plásticos y un sistema de recolección que tiene justamente estas nuevas unidades de recolección. Ahí, como detalle, hemos recibido muchas quejas en los últimos días de vecinos de el regreso de este sistema informal que utilizan los recolectores, que es dejar acumular las bolsas en las esquinas. Los montoncitos. Los montoncitos que están volviendo, que habían desaparecido en algún momento, están volviendo y hay muchas bolsas rotas por los perros, que también están proliferando como hace un tiempo no estaba, porque no hay, no sé si volvieron las castraciones, pero no están, me parece. Entonces hay problemas con los perros otra vez. Las bolsas tiradas en la esquina, todas amontonadas, como para, no sé si lo hacen para ahorrar tiempo o para qué lo hacen, y bolsas rotas con la basura tirada. Entonces eso es un reclamo que deberán atender igual. Totalmente, porque es como una conjunción de problemas que terminan en lo mismo siempre. Además no es que el recolector va con una palita y una escoba y se pone a barrer. Queda lo que queda. Como el servicio es lento, a veces unos días pasa, otro día no pasa, pasan 2 o 3 días, a veces que no llegan, la gente saca la basura, se acumula, cuando ya no entra más, lo dejan ahí, o cuando pasan lo acumulan en la esquina para ahorrar tiempo. Todo ese combo de falencias hace que después terminen las bolsas rotas en el piso. Tal cual, es que debería ser así como decís vos, Julián. Te lo punto, por ejemplo, el servicio de recolección que hay en la ciudad de Comodoro Rivadavia, que es una empresa privada. Es una empresa privada. Debe ser la provincia de Santa Cruz debe ser la única que está quedando con los servicios de recolección estatales. Todas las municipalidades. ¿Es público? Es público, bueno. Sí. Pero de las provincias patagónicas, la única que está quedando. Porque el resto de las localidades de Chubut son todos casi privados. Salvo localidades pequeñas por ahí. Pero andan con la pala, andan con una palita, andan con una... No, le estoy hablando de por qué, de los por qué. Claro. Porque esto tiene, del por qué, las implicancias que después, la prestación de un servicio. La prestación de un servicio. Muchas veces lo hemos tenido acá, Pedro Mancilla dice que la municipalidad es una empresa de servicio. Exactamente, es una empresa de servicio. Y si es una empresa de servicio, se le debería haber dicho, pero pasas por las conducciones, ¿no? Se rompió una bolsa o sin querer lo enganchaste del canasto. Bueno, tomate el tiempo con una palita. Sí. Y la otra es cambiar la metodología de trabajo. No podés, eso que dice Fer, y que vemos todos, los montoncitos.
Sí. Juntadas en una esquina, el montoncito de toda la cuadra, cuando pegó el camión la vuelta, hizo de la vuelta del recorrido, llegaron al mismo. Sí, me parece que en ese caso no es culpa de los recolectores, ¿no? Sino que ellos buscan hacer el sistema más eficiente posible con los elementos que hay, ¿no? Escúchame, más eficiente. Más rápido, digo, no más eficiente, Sí, más rápido. pero te puedes equivocar, te puedes implementar 1 año, 2. Esto ya viene de hace bastante, No, chicos, sí, los sí, montoncitos. históricamente fue así, ¿no? No va más eso. No va más porque ensucias. La superpoblación canina te colabora con esa situación. Y la otra es responsabilidad de nosotros, de todos los vecinos. Porque vos no podés ser tan hijo de puta, perdón la hora, de pasar y tirar un colchón con una camioneta en un Con la container en ropa. el barrio 400, pasar y tirar No, el escombro de una media pared que tiraste Sí. y lo tiraste en un contenedor ahí en el barrio 366 o en el 499. Así como te tomaste el trabajo de toda tu mugre, cargarla en una camioneta o en un Claro, auto, llévala al vaciadero, llévala al hermanito. vaciadero, hermano. Tal Por eso cual. es responsabilidad de toda la basura. Y si no fañan 1, 2, 3 y lo resolvemos, porque Claro. Héctor no tiene miedo, no teme luchar. Todo sea Pero por la sanidad de nuestra comunidad. Sí, chicos, si no tomamos todos responsabilidad. Sí, sí, sí. Acá tenemos todo. Un poquito pensar en el... Del que en saca el la basura vecino. fuera de horario, del servidor que pasa y te hace el montoncito, del otro que te tira el escombro o todo su mugre en lugares que no están habilitados. Ahí es de todo esto. Después nos quejamos, no, Gallego feo, es una ciudad mugrienta. Mugriento sos vos. La ciudad no tiene la culpa. Que vos Firma seas Héctor Mancilla. desaparecido. Firma Héctor porque, Mancilla. después lo escuchamos hablar a la gente. No, la ciudad es... Graso, si usted necesita a alguien para que conduzca el servicio de recolección, acá tiene una persona con carácter y con las ideas claras, ¿eh? Hay que cambiar mentalidades igual. Esto es Arriba al Día, son las 11 de la mañana, 5 minutos. Yo no quiero que se siga enojando porque ha conservado el tono. Usó conceptos fuertes, pero conservó el tono. Hay veces que se pone rojo, se pone irascible. Che, si querés que se pongan un poco rojos e irascibles, escuchamos el audio del VAR del gol anulado a las gallinas y después nos vamos a la pausa. Atrás, se viene bien. Blanco. Limpio, cabeza. Blanco. Todo ok. Posible dentro fuera. Es Da gol, gol. es gol, dio gol. Dio gol, Bien. la saca de adentro. Dame la minicam. Dame la minicam. Dale. Oh. Dale. Dio Un poquito, gol, un cuadro antes, un cuadro antes. Uno más. Dale. Hacé zoom. Haceme zoom ahí. Más. Para mí no entró. Sí. Para mí no entró. Sí. Dame otra. Ahí me da- tenemos la baja ahí, la que está atrás, esa la baja. Tranquilo, Yael, soy el gato. La estamos mirando. Es dura, ¿eh? Y la que tenemos a media altura. ¿Y este es el punto de contacto que dimos recién? Dame un cuadro más ahí. Déjame salir, sacalo. Salí. Marco, no, andate allá. La opuesta de la 6. Gastón está chequeando. La apuesta de la 6. Esa, mirá. Gastón, Yael. La apuesta de la 6. Gastón. Esa. Dale, un cuadro más, largala. Un cuadro menos. Un cuadro menos. Gastón, soy Yael, Te ¿me escuchás? Un cuadro más. Te escucho, Yael, te escucho, Cuadro Yael. más. La estamos mirando. Es muy ajustada, ¿eh? El dentro fuera. Exactamente, el dentro fuera. Ok, contestame lo que yo te pregunto, Gastón. Dale, Gracias, dentro Gastón. fuera, dale. Una más. Están fijándose si entró o no Uno entró, menos. está bien, tranquilo. Ese es el punto de No, contacto. no hay falta, están fijando si La entró o minicama no ahí. entró. No, ¿qué? Luis, Luis, está fijando si entró o no entró, dejá trabajar. No, está fijando si entró o no entró. Vení. El que debate es Yael Falcón Pérez, el árbitro, primero está charlando con el VAR,
que es el audio más nítido que escuchamos, y después el árbitro está discutiendo con los jugadores como diciendo, anda para allá, no me molesté. Sí. Luis es Advíncula, Marcos que es rojo. La desesperación de otro, ya contestame que te estoy preguntando, Claro. ¿entró o no entró? Y porque al mismo tiempo todos los jugadores encima de él. Claro, un quilombo. Y aparte que no había imágenes, no había una imagen clara que vos dijeras, entró toda o no entró toda. Si no es clara, igual es que no entró toda. Sí. Y creo que para mí no había ingresado toda. Esta Más allá del meme que hoy ya saben que entró toda. El audio de la señora de la remisería. Uy, vamos a la pausa, porque de esta manera no hay cómo remontarlo. Tranqui Nica hoy me dice Antonella que le mando un saludo. Estuvimos de viaje el fin de semana, así que me regaló un suéter que mañana lo voy a traer. Qué grande. Después lo exhibo. Quiero ser como vos. ¿Viste? En algún momento te tocará. Pausa en Arriba al Día y enseguida venimos. Tiré las cartas del viejo cajón, es pasado y ya no quiero nada. Mi voz se esconde en cada rincón, yo solo quiero apagarla. Estaré de pie, no me busquen que no voy a volver. Cantaré después la suerte de encontrarme y volverme a perder de nuevo. No hay para siempre, es solo un después. No voy a quedarme sentada. Un eco que me pide, que me ata. Renaceré, estaré de pie. No me busquen que no voy a volver. Cantaré después la suerte de encontrarme y volverme a perder de nuevo. Vacía, las huellas de la verdad no cambiará. Solo un después. No hay para siempre. Es solo un después. Este otoño 2024, rockea con potencia en el inicio del día. La música que nos une, el rock que nos define. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Argentina, cuna del rock nacional.
Así es, querido Brian Álvarez, continuamos en esta propuesta llamada Arriba al Día en la mañana de este lunes 22 de abril con esta jornada fresca en la ciudad de Río Gallegos que poco a poco va levantando el clima. Me dirá o estará escuchando Karina del otro lado y va a decir que me debe estar haciendo un montoncito como diciendo ¿qué va a estar levantando? Hace un frío bárbaro. 10 grados es la máxima pronosticada para hoy, pero el servicio meteorológico a esta hora nos cuenta que hay 4 grados 5 de temperatura, 0 de sensación térmica en esta jornada despejada, soleada por el momento, con 69% de humedad, con viento oeste de 24 kilómetros por hora y, como te dije, una máxima pronosticada de 10 grados. Ayer, a pesar del frescor, estaba lindo en la jornada de ayer, vamos a decir, en la jornada de domingo, zafó dentro de todo, para un fulbito, para matecito al aire libre, ¿por qué no? Un ratito al menos. Del otro lado de la línea telefónica está Daniela Gutiérrez, que es estudiante de la unidad académica Caleta Olivia de la UMPA, y queremos dar continuidad a la charla que tuvimos hace un ratito con el profesor Pablo Navas, pero en este caso desde el lado de una estudiante. Daniela, ¿cómo estás? Buen día, te saludamos y te agradecemos de este lado de los micrófonos. Héctor, Fernando y Julián saludándote, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Buen día y buen día a toda la gente que está escuchando. Bueno, mañana una jornada importante para el ámbito educativo universitario particularmente, ¿no? Una defensa de la educación pública universitaria que pretende hacerse, la cual congregará más allá de los integrantes de las comunidades universitarias a buena parte de la sociedad, entendemos, por otro ámbito en el que el gobierno nacional ha avanzado contra justamente los intereses, en este caso de docentes y estudiantes, que en definitiva también representan una amenaza para las comunidades, ¿no? Porque lo hablábamos antes con Navas, la educación pública universitaria particularmente es la posibilidad de aspirar a algo más, a algo mejor para nuestra sociedad, ¿no? Sí, totalmente. Y desde muchos aspectos aparte, porque nada, pienso que en primer lugar tendríamos como que en conjunto la sociedad, en este caso santacruceña, pero de la Patagonia en su conjunto, poner en valor lo que significa tener una universidad nacional, de reconocimiento nacional, que a su vez recibe recursos de la provincia en términos de recursos humanos, ¿no? Estudiantes, docentes, y que vuelven a la provincia, digamos, quienes estudiamos en las universidades nacionales, en este caso en la UMPA, nos formamos profesionalmente para luego ejercer en el territorio, digamos, independientemente de cuál sea la carrera que estemos haciendo. Entonces, en este sentido, tiene mucha importancia no solamente esto que vos mencionabas, ¿no? No solamente que sea una actividad o una convocatoria que conmueve a la comunidad universitaria, sino que se refleja en el acompañamiento y en la necesidad de participar de distintos sectores y de la sociedad en general, de los vecinos y vecinas, porque nos ha pasado muchísimo de encontrarnos en el kiosco o en la calle, gente que viene, te saluda y te dice, che, ¿y el martes a qué hora es la marcha? ¿Y de dónde salen? Y que vos decís, mira, qué piola que venga y que participe, porque hasta este punto, por lo general, cuando se desarrollan luchas que ponen en tensión, digamos, los reclamos, o que ponen, digamos, de manifiesto
las situaciones de crisis que se están viviendo de distintos sectores, por lo general siempre son como luchas aisladas, ¿no? Como algo que, bueno, es este sector o es aquel sector, y ahora, como vos bien decías, la universidad en particular está generando, o esta lucha está generando un acompañamiento, un compromiso colectivo que es central y que, nada, entendemos de que esta marcha federal que se convoca a través del SIN no es la conclusión de un proceso que venimos atravesando, sino que es el inicio de algo mucho más grande, porque hasta este punto la parte quizás que necesitaba reforzarse, que necesitaba reagruparse y empezar a tener un espacio, era la de los estudiantes justamente, porque nosotros vemos que son docentes, no docentes, o de distintos sectores organizados, porque lo primero que se atacaron fueron los salarios, por supuesto, y las fuentes de trabajo, pero los estudiantes estaban ahí medio como adormecidos, que también es medio una radiografía de lo que venía pasando en los últimos años, ¿no? Y creo que esta marcha y esta convocatoria en particular va a poder habilitar un escenario y decir, bueno, no es esta marcha, ¿qué pasa después de esta marcha? ¿Qué hacemos para más adelante? Porque nos tiene que convocar a estar organizados, a estar discutiendo cuál va a ser la forma de revertir esta situación, tanto para las universidades como para todos los niveles educativos, ¿no? Claro. Daniela, buen día. Héctor te saluda y te quería consultar tu experiencia en lo personal. ¿Desde hace cuánto estudiante de la UMPA? Y también cuál es por así decirlo, dijiste algo anteriormente, pero los ánimos de tus compañeros, de todos los estudiantes allá de la unidad académica Caleta Olivia, en cuanto a esta situación de serio peligro contra la universidad pública. Bueno, yo soy estudiante del profesorado en Ciencias de la Educación. Arranqué en 2020, justo en pandemia. Y bueno, esa es, digamos, otra característica fundamental, porque ustedes imagínense que de no haber priorizado la educación en un contexto de esas características, probablemente muchos de los que nos anotamos en 2020 no hubiésemos podido cursar. Fue dificultoso, fue con muchísimas trabas en el medio y también con muchos obstáculos en términos económicos, etcétera, pero sin embargo pudimos avanzar. Yo ya estoy casi de salida de la universidad. Pero bueno, en esta situación particular me toca cumplir con un rol bastante importante que tiene que ver con formar parte del Consejo de Unidad en principio y del Consejo Superior. Y en este sentido, bueno, una responsabilidad enorme, particularmente porque en la UACO lo que sucede es que nosotros no tenemos centro de estudiantes, y ante la falta de una organización sindical de los y las estudiantes, somos los consejeros y las consejeras quienes estamos tomando la posta, por así decirlo, de la dirección y la organización de los estudiantes para esto. Y hasta este punto, digamos, en términos de sensación de cómo viene la participación, digamos, por así decirlo, la verdad que en principio es muy floja, no sé si es el término, pero bueno, creo que hay una cuestión de que nos tocó un desafío enorme con respecto a tratar de romper barreras de desinformación, por un lado, y que se trate de entender la dimensión del problema, ¿no? Porque, nada, pasar aulas por aulas o en los pasillos y decir, che, miren, si no nos organizamos, si esta situación no mejora, nos cierra la universidad, parece como, o sea, es muy dramático como para creerlo. Entonces venimos como en una tarea muy fina de que realmente se entienda todo el contexto, y creo que haya sido justamente el SIN quien haya convocado esta movilización, que haya dicho, bueno, miren, esto lo vamos a definir indefectiblemente en las calles porque todo el recorrido burocrático, etcétera, ya se hizo y no hay respuesta. Creo que ha permitido que, bueno, que se llame un poco más la atención, y bueno, en estos últimos días logramos de que haya un mayor compromiso tanto en armado de carteles, en difusión de información y en la garantía y en el compromiso de participar de las movilizaciones. ¿Ves? Hay un nervio activo en la comunidad de Caleta Olivia para acompañar justamente la consigna de mañana.
Perdón, no te entendí la pregunta. Se cortó un poco al principio. Si ves un nervio activo, digo, una inquietud latente en la comunidad de Caleta para marchar mañana, para acompañar, sean o no universitarios, tengan o no integrantes de sus familias, los vecinos y vecinas de la ciudad. Sí, sí, de hecho sí lo hay. Y miren, les comento que acá nosotros, quizás la comunidad en conjunto, la comunidad universitaria en su conjunto, tomó dimensión de la gravedad del asunto el 11 de marzo, cuando tuvimos un superior extraordinario que tratamos en lo posible de transmitirlo por todos lados para que llegue a todas partes, en donde, bueno, desde el Consejo Superior, digamos, como la máxima figura de cogobierno que tiene la universidad, pudieron empezar a esbozar la gravedad del asunto y eso permitió de alguna manera que otros sectores que ya venían en un proceso de lucha, que tienen que ver con los sectores que están con los merenderos, o también sectores gremiales como ATE, que venía peleando por la cuestión del salario, o ADOSAC, podamos establecer una mesa de organización intersectorial, intersindical. Entonces, en conjunto estamos haciendo la convocatoria a la movilización de mañana. También, digamos, como les comentaba hace rato, vecinos que por ahí te cruzan y te preguntan. Pero esto a nosotros nos parece sumamente importante porque, como les comentaba en un principio, creo que lo que sucede con la universidad es un poco la conclusión de lo que sucede en muchos estratos sociales, ¿no? En muchos espacios en donde la crisis la estamos viendo cada vez más grave y pensaba, bueno, en esta situación la universidad es como un siguiente paso a todo un proceso previo, que no es mucho más fácil de lo que estamos viviendo, porque para que estos pibes y pibas lleguen a la universidad, deberían tener un recorrido escolar en condiciones, por así decirlo, que permita, digamos, y venimos de muchos años con una educación primaria, secundaria muy golpeada. Entonces creo que esto también es la expresión de lo que está sucediendo en todos los planos a nivel provincial y por supuesto nacional. Y acá se ve muy fuertemente que va a haber una participación desde todos los sectores, poniendo en valor lo que es la universidad, pero como la conclusión de lo que pasa en distintos ámbitos, digamos. Daniela Gutiérrez es estudiante de la Unidad Académica Caleta Olivia de la UMPA. Te pido por último que del otro lado muy probablemente haya alguien que no le interese o que descrea de la consigna que convoca justamente mañana a las 5 de la tarde a marchar. Te pido que le hables a esa persona y que la convoques a defender la educación pública. Bueno, sí, en principio marcar lo que decían al principio de la nota. Creo que nosotros todos y todas tenemos que poner en valor lo que significa tener una universidad nacional que nos iguala, que nos pone en el mismo nivel académico, científico y de investigación y tecnología que el resto del país, y cuando digo el resto del país también en términos del continente, de Latinoamérica, y esto es central. Nosotros de acá sacamos recursos totalmente valorables y que siempre tienden a volver a formarse en el territorio, entonces son recursos para el territorio. Por otro lado, como les decía recién, la universidad es la conclusión de todo un proceso educativo que nos tiene que convocar en conjunto a defender. La educación, en primer lugar, es un derecho. Y como tal, y esto es algo que no lo digo yo, lo dicen las organizaciones internacionales, lo dice la ONU, y es algo establecido, digamos, a nivel universal, como un derecho universal, tiene que ser garantizado, y en este caso es el Estado que no tiene que garantizar. Y para esto todos y todas tenemos que poner el cuerpo, tenemos que poner nuestro tiempo y tenemos que poner nuestra dedicación, porque esto claramente y con toda esta experiencia estamos dando cuenta de que la única manera de que lo vamos a poder revertir y de que lo vamos a poder defender, que tiene que ver con estos ataques del gobierno, que tiene que ver con estos planes de recortar y ajustar y destruir todo lo que existe, solamente lo vamos a revertir organizados, en la calle, en conjunto, discutiendo y tratando de derrotar un plan que nos viene a saquear desde todos los aspectos. Así que están todos invitados, invitadas a que vayamos en conjunto a defender la universidad pública, a defender la educación, y todos los sectores de la sociedad deberían estar convocados y poniendo el cuerpo y poniéndose a disposición de una lucha que nos tiene que encontrar juntos y juntas. Daniela, muchísimas gracias por tu testimonio.
y tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, estamos en comunicación cuando lo requieran. Muchas gracias. Daniela Gutiérrez, estudiante de la unidad académica Caleta Olivia, dialogaba con nosotros a propósito de la marcha que mañana a las 5 de la tarde en casi todo el territorio provincial tendrá lugar, justamente en defensa de la educación universitaria pública en todo el país. Pausa en Arriba al Día, son las 11 de la mañana, 28 minutos. A ver qué escucharemos. Adelántemelo, por favor. A ver si lo puedo adivinar. A ver, subirlo un poquito más. Me resuena. ¿Sí? Lovell se llama. Lovell. Mirá, pero el punteo sí es de lo iracundo. A ver, escúchalo. Lo tuve y lo perdí por no quedarme allí. Tuve obsesión, la tuve por un éxito al que perseguí. Pero descuidé un detalle súper importante. Me olvidé de todo aquello que me hacía feliz y se me fue la mañana pensando en la noche, se fue la semana pensando en el fin de mes, se fueron los meses pensando en los años. Perdí mi presente y lo que me hacía bien. Tuve la flor, la tuve, pero solo la dejé morir. Tuve tu amor, lo tuve, pero yo jamás estuve ahí. Y es que descuidé un detalle súper importante. Me olvidé de todo aquello que me trajo aquí y se me fue la mañana pensando en la noche, se fue la semana pensando en el fin de mes, se fueron los meses pensando en los años. Perdí mi presente y lo que me hacía bien se fue la mañana pensando en la noche, se fue la semana pensando en el fin del mes, se fueron los meses, pasaron los años, perdí mi presente y lo que me hacía bien. Este otoño 2024, rockea con potencia en el inicio del día. La música que nos une, el rock que nos define. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Argentina, cuna del rock nacional. Flight 605 to Tokyo is ready for departure.
De la mañana, 34 minutos en la República Argentina, y continuamos con esta propuesta llamada Arriba al Día en su 9ª temporada. Te recordamos que podés comunicarte con nosotros al 1551-6051, 1551-6051, 1551-6051, el número al que te podés comunicar con nosotros durante toda la jornada. Hoy con Fuera de Contexto, con Rock and Frío, con A Toda Velocidad, y también con el cierre de la jornada con Wake Up Radio Show, con Leo, que nos está escuchando y a quien le mandamos un abrazo. Me preguntaba, che, hoy con el tema de la cadena nacional, ¿se adhieren o no? Pero por favor, Leo, no vamos a torturar, no vamos a someter a tal tortura a nuestra querida audiencia, que nos elige. Años de cadena nacional, ya no van ni a escuchar. Y además que nunca le dimos bola. Mirá, si justamente, a ver, mañana vamos a repasar seguramente la cadena nacional, así que no va a hacer falta que hoy a la noche en el prime time, de la tele en este caso, tenga que escuchar la gente al presidente. Será mañana seguramente. Le mando un abrazo. Del otro lado de la línea telefónica está Martín Aburto, presidente de la Junta Vecinal del barrio 2 de Abril, con quien desde ese ámbito también están convocando a movilizarse en defensa de la educación universitaria. Buen día, Martín, ¿cómo estás? De este lado, Héctor, Fernando y Julián saludándote. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Yo todo bien, por suerte. Me alegro. En este caso, como Junta Vecinal, ¿también han determinado convocar a la movilización de mañana? Sí, tal cual, nosotros estuvimos participando de la jornada que realizaron el sábado, estudiantes, el decanato, docentes, no docentes y la comunidad universitaria en general, donde realizaron pintadas de bandera, armados de carteles, todo lo que vendría a ser la previa para lo que va a ser la marcha de mañana. Estimamos, nos contarás, capaz que no es así, pero generalmente hay mucha gente a la cual venimos escuchando estos últimos días y hay una cuestión básica y general, ¿no? Todos o estudiamos en la universidad pública o tenemos un hijo, un familiar, un amigo, o podemos llegar a tener en algún momento alguien que quiera gozar de ese beneficio de la educación pública y gratuita, y es el momento de defenderlo, ¿no? Tal cual, por eso mismo apoyamos y acompañamos la iniciativa. Yo en su momento cursé en la UMPA, no llegué a terminar, pero bueno, asistí y pude vivir lo que es el estudiar en una universidad pública, la facilidad que da del acceso libre y gratuito, ¿no? De que vos podés acceder sin tener que pagar un arancel o pagar una cuota que se hace prácticamente imposible. Y también la calidad de educación que tiene, es importantísimo defenderla y que se siga manteniendo pública y gratuita. En este caso, sumándose, en particular ustedes desde el barrio, la Junta Vecinal, ¿cómo es o cuál es el mensaje que comparten los vecinos? ¿Cuántos de ellos, si quieren, esperan concurrir mañana? ¿Cómo es el movimiento ahí en la zona? No, nosotros impulsamos desde lo que es la Junta Vecinal. Nosotros venimos trabajando desde nuestro barrio, desde la Junta Vecinal, con la UMPA hace prácticamente 3 años, con un proyecto que nosotros habíamos armado y que fue mutando para llevar lo que es un sendero seguro iluminado hacia el predio de la UMPA. Bueno, nosotros a través de ese proyecto
empezamos a interactuar y empezamos a acompañar las distintas actividades que ellos realizaban. Por ahí han realizado jornadas de limpieza en la UMPA. Nosotros hemos intentado acompañar la mayoría dentro de nuestras posibilidades, acompañar esas actividades que han realizado. A través de este proyecto, nosotros, bueno, nos hicimos parte de la UMPA, si bien nuestro barrio está enfrente, ahora que convocamos a los vecinos, ya hemos tenido mucha participación en lo que es el tema de, como te digo, actividades con la UMPA. Entonces tenemos el acompañamiento de varios vecinos que han apoyado esta iniciativa, porque como dijiste vos al principio de la charla, muchos tenemos, si no hemos estudiado ahí, tenemos un hijo, algún primo, algún tío. Yo en mi caso tengo a mis hermanos que se han recibido en la universidad pública, también tengo familiares, todos han ido a la universidad pública. Entonces creemos que hoy es el momento de no perder ese derecho que tienen todos y que también es de fácil acceso a la educación y que también es el futuro, ¿no? Porque sin educación no hay futuro. Creo que es la base de este reclamo. Perfecto. Martín, te agradecemos por tu tiempo y la predisposición para charlar con nosotros y estaremos seguramente en contacto mañana también allí en el lugar. No, muchísimas gracias a ustedes por brindar su tiempo. Y bueno, esperamos a los vecinos y a que todos sean parte, que todos se puedan sumar y acompañar a defender este derecho que tenemos. Perfecto. Que tengas un buen día, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, hasta luego. Martín Aburto dialogaba con nosotros, presidente de la Junta Vecinal del barrio 2 de Abril. Hablamos con tres actores de distinto ámbito dentro de la universidad, incluso Martín, que no es parte de la universidad, pero entiende la trascendencia de esta situación que mañana a las 5 de la tarde tendrá lugar en todo el país y particularmente en nuestra Río Gallegos y Santa Cruz, como lo hablamos. Es el tema del momento, Sí. la defensa de la universidad pública en este momento, porque da la impresión de que es ahora o se complica demasiado la la tarde, historia, sí. digamos. La UBA son los que están encabezando un mensaje de dura advertencia de que no llegan a fin de año, de que ya tuvieron que recortar un montón de servicios. Acá en la UMPA igual, aseguran lo mismo, además de la caída de un montón de contratos, porque acá hay mucha gente contratada igual, entonces la caída de puestos laborales, la incertidumbre de poder terminar o no el ciclo lectivo, la continuidad o no de la universidad pública tal cual la conocemos hasta ahora. Entonces es súper importante y es tremendamente positivo que es como que la comunidad en general está en vilo y está defendiendo la universidad pública ante la intención de un gobierno de que no siga funcionando por lo menos como tal. La intención del gobierno dicen privatizarla Sí. o que se empieza a pagar por la misma o no es prioridad, por lo menos como dijo uno de los integrantes del espacio. Así que es este el momento y mañana hay marcha nacional para defender la universidad pública y lograr que el gobierno ponga lo que tenga que poner para que siga siendo pública y gratuita. Esa situación suma además a gremios fuera del ámbito universitario, ¿no? Gremios como la CGT que convoca, así que será masivo. Y hay un detalle o un ingrediente que yo aguardo atento a qué le agregue o qué le reste a la marcha de mañana, que es la palabra de Milei hoy. Si es que hace algún tipo de referencia a esa situación, más allá de que el mensaje es grabado, porque eso puede todavía alimentar más la iniciativa de marchar de muchos ciudadanos. En ese sentido te puedo decir que del gobierno nacional, Sí. distintos actores del gobierno nacional ya se expresaron con declaraciones que Sí, son lamentables. lo ¿no? vi a Guillermo Franco, que dijo que el Patricia rector de Bull. la UBA evidentemente no sabía administrar o no sabía, no estaba capacitado para el rol que le tocaba ejercer. Sí. Si no podía subsistir. Quizás su una de las universidad. más polémicas Sí. fue hoy la declaración de Patricia Bullrich,
que apuntó contra las universidades y denunció un kiosco. ¿Sí? La ministra de Seguridad cuestionó el modelo corporativo y burocrático de las universidades públicas y exigió que haya más plata para profesores y estudiantes, pero asimismo dijo... Pero si no hay presupuesto, Patricia. Claro, hay intereses de muchos que viven de la burocracia estatal y que hacen kioscos para ellos. Pero viste que hay una cuestión de denunciar mediáticamente, pero después no hay un papel que diga Claro. son tantas personas, porque lo que dice Bullrich en realidad tendría que ser, no, acá hay 2000 personas que viven de este curro, como lo dicen ellos, y que le están costando al Estado tanta y tanta plata. Mira, pero es esa- mentira. Sí, O es una verdad a medias. sí, el gobierno dijo, el gobierno le dio el aumento de presupuesto e igual siguen con la marcha. Quiero que me muestren cómo gastan el dinero en las universidades. Es la ministra de Seguridad, igual no es la ministra de Educación, así que... Claramente por eso no es la ministra de Educación. La cuestión es que puede que haya curro, probablemente en algún lugar haya un curro, pero es la de siempre, controlar mejor, poner lo que tenés que poner, y Claramente. controlar. Sí, No mirá. la cuestión no es recortar enseguida o cerrar o privatizar, no es, Mirá, ese es el camino. fue más allá igual, dijo, hay intereses de muchos que vienen viviendo de esas capas de burocracia estatal. Necesitamos una refundación de la Universidad de Buenos Aires, que estén a la altura de las circunstancias del cambio que la Argentina necesita. En la UBA están más preocupados por las burocracias internas, por cuántas secretarías y ñoquis tienen, que por cuál es el nivel de los alumnos. Patricia Bullrich. Sí, firma igual, esto. ministra de Seguridad, ¿qué le podés pedir? Y además habla de gente que vive el Estado. Patricia, La última te la digo. fuiste ministra de Trabajo, La última te lo digo de esta mujer. secretaria. Las universidades argentinas tienen que sacudirse. Sacudirse. Sí. ¿Un samba o una? o qué? ¿Qué querrá decir? No. Shake It. Suena Espejo Roto de Guasones en Radio Nuevo Día. Son las 12 menos cuarto, ya casi mediodía en esta jornada de lunes 22 de abril. Te puedes comunicar con nosotros al 1551-6051 con el departamento de ventas de Nuevo Día al 1527-5733 para publicitar en los clasificados. No es estafa eso, porque recién nos mandaron un mensaje Sí. como que era una estafa porque por ahí no reconocen el número, es un Sí. número que recientemente empezamos a usar y es el departamento comercial del diario y la radio, con lo cual si llega un mensaje de María Nazarena es cierto, no es una estafa. 1527-5733, te lo reitero, para que no pienses que es un engaño. Somos nosotros. Engaño. Parece, el precio parece irrisorio, pero es real, Engaño que te hace Es promoción de lanzamiento. otra Aprovechen. gente. Exactamente, nosotros somos garantía de confianza. Música, ahora sí suena Guasones, Hombres de la Plata, con este acústico llamado Espejo Roto. Infinitas con sabor a pan y cantar. Noches con gente peligrosa invocando a Satán. Ah, tiki tiki por aquí, tiki tiki por allá. Ah, no, cuánta adrenalina, nena. Noche está sin dormir, de locura extrema. Por las dudas que vuelva a caer y no estés cambiado. Pero a mí ya no me importa, soy lo que me da. El reflejo de este espejo roto cuando te vas. Me caigo en los infiernos poco a poco y una vez más. Caigo en los infiernos muy a poco. Noches inconscientes sin principios ni final. Noches con los soldados más temibles de la ciudad. No, casi sin salida, nena. Noches largas sin dormir, de locura extrema. Por las dudas que vuelva a caer
infiernos poco a poco y una vez más caigo en los infiernos muy de a poco. Sabemos quiénes somos. Infiernos poco a poco y una vez más en los infiernos muy de a poco. Buenas noches, amigos. La patria late en cada ritmo, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966-637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. Río Gallegos te sorprende. Por su gente, sus atardeceres, sus museos, sus paisajes naturales. Río Gallegos deja de ser ciudad de paso para ser destino turístico. Río Gallegos, tu capital. De la A a la Z del rock argentino. Cada banda es un capítulo de nuestra historia musical. Viví el otoño 2024 con nosotros. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte.
Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Se viene el primer bingo del Gran Bingo Diga Sí al ALSEC 2024. No te lo podés perder. En la primera partida, 1.500.000 pesos. En la segunda, 2 millones de pesos. En la tercera, 2.500.000 pesos. En la cuarta partida, 3 millones de pesos. En la quinta partida, un espectacular Renault Logan 0 kilómetro, más 600.000 pesos para la inscripción. ¿Tenés el bingo del ALSEC? Seguilo en vivo por nuestras redes sociales o por Canal 9. Búscanos como Agencia HRB en YouTube o Facebook. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguinos en las redes sociales Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. En la tierra del tango y del rock, Argentina es un pentagrama de emociones. Sentí el rugir de las guitarras. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Edición Otoño 2024. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada Otoño 2024. Esto es Arriba al Día, querido Brian Álvarez, y vamos concluyendo ya con la propuesta de este lunes 22 de abril, iniciando una nueva semana, ya concluyendo el cuarto mes. Che, qué rápido que está pasando el tiempo. Hoy es el aniversario 112
del Consejo Deliberante de Río Gallegos, y allí se desarrolló un acto, se desarrolla, de hecho, la zona de influencia, Alessandro La Torre, Gendarmería Nacional, atenti, conductora, porque obviamente por estos actos está cortado el tránsito. Karina Taverne, desde el móvil de Nuevo Día, nos trae la información justamente de allí, en el acto, particularmente donde habló el presidente Aravena, y estuvo acompañado también del intendente Grasso. En la calle es donde está la noticia, y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Habla el presidente del Consejo Deliberante de Río Gallegos en el aniversario del cuerpo. Gracias por participar, los diputados, los secretarios del Ejecutivo, a los representantes de las distintas fuerzas, los concejales con datos cumplidos. Gracias por participar de este 102 aniversario de este honorable Consejo Deliberante de nuestra querida ciudad de Río Gallegos, ¿no? Una ciudad con historia donde han pasado muchos representantes de distintos sectores políticos, pero que todos sumaron su granito de arena para que traccione esto, ¿no? Y para darle forma a las ordenanzas de nuestra ciudad. Así que poner en valor eso, homenajear a cada uno de los que pasaron y en especial a mis compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de trabajo acá del honorable Consejo Deliberante, que día tras día cumple sus funciones, que nos cruzamos en los pasillos, visitamos las oficinas y vemos el trabajo con la convicción y el sentido de pertenencia enorme que realizan su trabajo. De mi parte es un honor poder presidir este consejo. Voy a llevar como una anécdota y una sensación por el resto de mi vida, ¿no? Para un pibe de barrio es un gran logro poder presidir el Consejo Deliberante de la ciudad donde nació uno y la ciudad que ama. Así que más que nada agradecerle por participar, a los vecinos por haber confiado y llamar al diálogo, ¿no? Al diálogo de todo el sector político, al consenso, para trabajar y discutir y generar las herramientas necesarias que los vecinos están esperando de la parte de toda la clase política de nosotros, ¿no? Muchísimas gracias y feliz aniversario, querido Consejo Deliberante. Hablaba el concejal Julio Aravena, es el presidente del Consejo Deliberante de la ciudad de Río Gallegos. Momento de escuchar y de ver al intendente Pablo Grasso. ¿Cómo va a arrancar? La verdad, quiero agradecerle a los diputados que se estaban mirando. Tres fueron concejales. Conocí la gestión que hicieron del Consejo. Queridos diputados, a la diputada nacional, que siempre acompaña la tarea legislativa y al pueblo de nuestra ciudad, a las fuerzas de seguridad, a nuestro querido cónsul, los secretarios de concejales. Hemos peleado, negro, ¿no? A esta negro Gareca hemos discutido fuerte, ¿verdad, che? Y sin embargo, sacábamos las mejores ideas para poder demostrar que más allá de dónde viene cada uno, es saber a dónde vamos como ciudad. Por eso, cuando hablaba recién el presidente y hablaba del diálogo, el diálogo se tiene que aplicar. El diálogo se tiene que ver, sentir y vivir en forma diaria, y tiene que ser algo constante, diario, algo que sea natural en los seres humanos, pero especialmente en la dirigencia política, donde apuntamos con el dedo a ver cómo le va mal al otro para poder perjudicar la gestión, para poder ver qué voto podemos sacar en la cuestión eleccionaria. Y en realidad, cuando este Consejo Deliberante se pone a debatir, hay diferentes fuerzas políticas que tienen la idea de poder llevar adelante una impronta que quede necesaria poder hacer para poder convencer al resto. Y en el medio de la gente, ¿no?, que está esperando una resolución inmediata con respecto a la problemática de la luz, a la problemática del gas, a la problemática del ajuste, a la problemática del ajuste del Estado, a la de retirada del Estado de la participación en cada uno de los lugares, que te tiene que achicar, que no hay plata, estas cosas que todos los días te ven por la televisión, y sin embargo a la hora de aplicar las cosas las tenés que hacer con plata. Si Nación ajusta a la provincia ajusta al municipio, naturalmente, pero no es por una cuestión de seguimiento, sino porque desborda de esa naturaleza para poder buscar recursos. Entonces, tenemos que seguir viendo cómo poder prevenir todo tipo de trabajo para que nuestra ciudad crezca y esté cada vez mejor. Por eso es importante que más allá de dónde venga cada uno, de dónde queremos ir juntos,
en una ciudad que tiene mucha historia, que la historia va a quedar escrita de lo que estuvieron acá también, y seguramente cuando estemos invitados, como muchos de ustedes que veo acá, que no voy a decir nada porque si no el gordo se va a enojar, que peinan ganas, y vivieron este Consejo Deliberante que estuvimos en la calle San Martín y que anteriormente, ahí estuvimos la mayoría, ¿no? En la calle San Martín, los que estuvieron anterior son mucho más grandes, y poder brindar el ejemplo de todo lo que se ha hecho durante todo este tiempo, todos los consejos consultivos, todo mi equipo de secretarios, todo el equipo que trabaja en diferentes instituciones gubernamentales, defendamos lo que hemos logrado trabajar, fortalecer y sobre todas las cosas, mantener durante mucho tiempo, que fuera estructuras políticas. Este Consejo Deliberante tiene 3 fuerzas políticas para poder debatir, 3 fuerzas políticas para poder canalizar, 3 fuerzas políticas para poder ponerse de acuerdo. Y creo que de ahí este Consejo Deliberante tiene que salir de ejemplo para muchos otros lugares. A veces, por una decisión gubernamental, tenemos que ir corriendo para un lado y para el otro. Bueno, los dirigentes políticos están para eso, para decir que sí y que no. Más allá de una directiva que nosotros estamos acostumbrados, por peronistas que somos, tener verticalismo en las decisiones que hemos tomado, pero de en sí charlamos diferentes anécdotas, trabajos y desarrollo que queremos llevar adelante. Por eso, este tipo de trabajos legislativos, que es la caja de resonancia política, que se debate todo el tiempo, acaloradamente, en muchas ocasiones para ponerse de acuerdo, es también defender acaloradamente lo que necesita nuestra ciudad. Que no es el intendente el que va a ser perjudicado, sino es la gente de mi ciudad que se atrasa. Si me cierran la cartera, se atrasa el barrio Procrear, se atrasa el barrio 13, el barrio San Benito con la calle 13, los baches en los diferentes puntos. Si nosotros no compras sal, nosotros tenemos que salir y tenemos que salir a cumplir nuestra obligación en cada uno. Pero esto es ponernos de acuerdo, esto es poder tener un mismo objetivo y rescatar aquellas ideas que son buenas para poder seguir adelante. Recién le decía a la diputada nacional Reyes que nosotros la vamos a poder trabajar y vamos a tomar una idea de ella que está por muchos lados poder hacer y vamos a mandar a este Consejo Deliberante un proyecto, no sé si de autoría es autoría, Ruth? De la autoridad Roxana, para que este municipio empiece a trabajar de acá en adelante con fichas limpias en la ciudad de Río Gallegos. Creo que es una buena iniciativa y la vamos a llevar adelante, así que seguramente la estaremos afectando y espero que también se pueda llevar a la Cámara de Diputados, que se pueda llevar a todas las instituciones, porque nosotros no tenemos nada que ocultar, no tenemos nada que esconder y tenemos que ir de frente con las ideas de más allá de donde venga para mejorar la calidad de vida de todos. Sigamos trabajando por un consejo con más unión, con una ciudad con más derechos y con una Argentina que realmente empiece a mirar al sur como herramienta productora, como motor productor de la Argentina, porque ya hemos dado mucho al país y necesitamos ser retribuidos. No el aumento de gas, basta de tarifazos y empecemos a distribuir de otra forma para que nuestros vecinos estén cada vez mejor. Muchas gracias y feliz 112 años a todos los consejos. Muchas gracias a todos. El intendente Pablo Grau. Ahí pasaba Karina Taberna desde el móvil, trayéndonos las novedades desde el edificio hoy situado en Lisandro de la Torre y Gendarmería Nacional en un nuevo aniversario. Pueden ir a chequear el vivo donde también habló con varios otros integrantes de la esfera política de nuestra ciudad al respecto de este nuevo aniversario de la legislatura comunal del Consejo Deliberante de Río Gallegos. ¿Qué más, muchachos, para ir cerrando esta propuesta de lunes? Ya el mediodía, siendo las 12 del mediodía, 7 minutos. Sí, yo tengo una porque nos llamaron los internos de la alcaldía. Sí. Las personas que están presas al lado de la primera, ahí al fondo. Claro. Nos llamaron para contarnos que están en huelga de hambre desde el viernes, que son 30 ellos y que decidieron tomar esa medida, digamos, porque dice que están, en resumen, o arrancaron diciendo que ellos, según ellos, están viviendo ahí en condiciones inhumanas, dicen que la comida es mala, incomible, que los familiares les quieren llevar comida y no los dejan, que está el lugar rebalsado por las cloacas, que los colchones no se puede dormir ahí, digamos que están muy... no está en condición. No está en condición. Y que además la atención médica tiene muchas falencias, dice que hay mucha gente muchos de ellos están con dolores o con problemas y que no reciben atención médica, así que ese combo hace que estén todos ellos en huelga de hambre desde el viernes. No es nuevo este reclamo de los internos, ya ha pasado en la anterior gestión.
con 2 casos puntuales. La comida dicen que es un desastre. No sé si lo habrán cambiado ahora, seguramente no lo habrán cambiado porque... Y el otro, el estado de hacinamiento, prácticamente hay mucha superpoblación. Hay superpoblación de personas que están privadas de su libertad o que están con causas pendientes, ¿no? Por resolverse, ir a juicio. Lo cierto es que es uno de los temas que seguramente debe preocupar a la Ministerio de Gobierno, Secretaría de Gobierno de la nueva... Sí, el Ministerio de Seguridad. Ministerio de Seguridad, perdón. Dicen que tiene una nueva comitiva ahí en el día y que bueno, no está funcionando bien las cosas. Sí, así que es una situación a atender, ¿no? No es nuevo, pero se ha conocido nuevamente que no ha cambiado nada, me parece, la situación de los internos, ¿no? Perfecto, bueno, esa primicia exclusiva la vas a tener en Diario Nuevo Día, entre varias de las cuestiones que tenemos para contarte en la jornada de hoy, donde la redacción está ATR. Manuel Adorni habló en su ronda de cada mañana: siempre vamos a defender a los alumnos, a su derecho a educarse, dijo el vocero presidencial. El jueves hubo diálogo y un acuerdo. El gobierno aumentó un 70% las partidas de gasto en marzo y habrá otro 70% en mayo. Y se dispuso una partida extraordinaria para hospitales universitarios, dijo el funcionario nacional. Esto transforma a la marcha en una marcha incentivada por la política. No digo que no sea algo genuino de los alumnos, es genuino lo que hacen y los reclamos que puedan considerar. No consideramos genuino que desde un escritorio se incentive este tipo de cuestiones. Siempre vamos a defender a los alumnos, a su derecho a educarse y tener un futuro en la Argentina. Es por lo único que estamos acá, señaló Adorni en su alocución matutina de este lunes respecto del tema de la jornada, que también será obviamente el tema de la jornada mañana lunes. Hoy atendiendo también a lo que debería o a lo que será la expresión de Milei mediante cadena nacional después de las 21 horas, donde anunciará las bondades del superávit financiero y la continuidad de políticas de ajuste que viene desarrollando y de la cual él cuenta con éxito justamente esas iniciativas. 12 del mediodía, 11 minutos. ¿Algo más para agregar, muchachos? No, por ahora no está pasando. Digamos, no tenemos noticias súper destacadas. Sí que hay una información que está circulando ya en medios nacionales, en todos, que desde julio la receta electrónica va a ser obligatoria en todo el país para comprar medicamentos. Y que, bueno, explican cómo va a ser a partir de ese entonces la convivencia con la tradicional receta papel, ¿no? Así que estén atentos porque, bueno, lo vamos a publicar, pero forma parte esto de una intención de avanzar con la digitalización en todos los procesos y en este caso también con la receta digital obligatoria en todo el país a partir del 1 de julio. Así perfecto. Habrá que acostumbrarse, sobre todo los mayores, ¿no? Ahí está el problema siempre, la digitalización que tiene que ver con los adultos mayores. Sin duda alguna. Fernando Turno es quien te contaba esta última noticia de la jornada. Estamos junto a Héctor Mancilla, junto a Karina Taverne, junto a Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire. Y yo, que soy Julián Quirós, acompañándote en una jornada más. Después de las 2 de la tarde, vienen Beto y Claudia con Fuera de Contexto y toda la continuidad de la programación de esta emisora que se encuentra en el 100.9 del dial, que también puedes ver a través del streaming en nuestro canal de YouTube. Gracias por tu trabajo, Brian. Gracias, muchachos. Nos reencontraremos mañana martes para dar continuidad a esta propuesta. Se me cuidan, ¿eh? Hasta mañana. Chau, chau.